Bueno, buenos días a todos, bienvenidos aquí a la Sociedad Teosófica. Hoy vamos a tratar el tema de la reencarnación, pero como hemos visto pues, en reuniones anteriores, no es posible tratar ningún tema específico, fundamental, como el de la reencarnación, sin verlo unido a la vez con otras leyes de la naturaleza, como la evolución y como el karma. Total que, como punto fundamental, veremos la reencarnación, pero teniendo en cuenta y refiriéndonos entonces a estas otras leyes. Realmente todo en el universo está en un proceso evolutivo. No solamente el ser humano, los seres humanos estamos evolucionando, hemos visto este cambio desde el hombre primitivo hasta lo que es hoy, y ya tenemos una perspectiva de lo que será el hombre en el futuro. Sino todas las cosas están en completa evolución, todo está evolucionando. Por ejemplo, en el campo del transporte, en tiempos antiguos, la única manera de transportarse era caminando. Los individuos tenían que, para ir de una parte a otra, usar su propio cuerpo caminando. Pero fueron viendo que eso era complicado y difícil y que podían utilizar algún otro medio. Y cuando en tiempos también muy remotos se inventó la rueda, y antes el hombre había utilizado también los animales para transportarse, como el caso del caballo, era posible entonces con la rueda construir un carro y atarlo al caballo y que pudieran entonces trasladarse las personas de una manera más cómoda. Pero entonces había que hacer los caminos y va evolucionando entonces también esto en ese campo del transporte. Y va pasando el tiempo, llegamos a tiempos modernos en que se descubren esos yacimientos petrolíferos y que se puede utilizar el petróleo para mover una máquina y se construye el motor. Vemos que el coche que se usaba en ese tiempo se le quita el caballo y se le pone un motor. Y entonces tenemos un transporte similar al anterior, pero quitando el caballo, desaparece y ya tenemos ese motor. Pero siempre habrá diseñadores que van mejorando el transporte. Entonces continuamente se diseñan los automóviles, desde el tiempo de Ford a los automóviles que tenemos ahora, siempre van esos diseños mejorando absolutamente todo. Perdón, sí, en la misma forma ha estado evolucionando el pensamiento en relación con cosas fundamentales para el individuo. Desde tiempos también muy remotos, el hombre ha estado inquieto por saber quién es, qué objeto tiene la vida, para dónde va. Y entonces, en su concepción sencilla y primitiva, tiene que resolver los problemas o tratar de darles una solución a esos problemas. Por ejemplo, lo natural
era ver que la Tierra era plana. Hubo para ellos que inventar mitos para explicar cómo podía estar sostenida la Tierra, y se inventan entonces animales fabulosos que sostienen a la Tierra, que es plana. Pero no todos los hombres se quedan tranquilos con esas ideas, sino que hay algunos que piensan con mayor profundidad. Y dicen, eso tiene que tener otra explicación. No pueden ser unas tortugas o unos peces o animales fabulosos los que sostienen la Tierra. Y al hacer sus observaciones astronómicas, posiblemente alguno de esos pensadores, individuos que no se quedan con la creencia corriente, repitiendo lo que otros dicen y aceptando ciegamente esas ideas, sino que investigan, se dan cuenta de que la Tierra es una esfera. Y entonces le muestran al mundo eso. Y el hombre corriente dice, pero qué estupidez es esa. ¿Cómo es posible? Si fuera una esfera, los individuos que están abajo se caerían y se perderían. Entonces, dentro de esa ignorancia primitiva, desaparece un pensamiento creador de alguien que va más allá de lo que corrientemente piensan las personas. Y tiene que pasar muchísimo tiempo para que otros pensadores sigan investigando, y tenemos nosotros entonces en un Newton que nos presenta la idea de que los cuerpos, hay una atracción de los cuerpos que le permite entonces que haya esa posibilidad de que las cosas funcionen de otra manera. Entonces, explica por qué, por ejemplo, cuando cae una manzana, la manzana cae hacia el suelo por atracción y no hacia arriba o a cualquier otra parte. Esos investigadores van cambiando el pensamiento de la gente. No podemos quedarnos nosotros simplemente con las enseñanzas tradicionales, muchas sin sentido para la razón, sino que el razonamiento de esos individuos permite un avance en las cosas. Y así siguen esos pensadores. Por ejemplo, en este campo, en la astronomía, encontramos las leyes de Kepler, en que nos muestran entonces por qué los astros están girando, los planetas están girando en órbitas elípticas y no circulares alrededor del Sol. Y todo eso va mejorando. Es una evolución. Todo va evolucionando y vamos llegando al pensamiento moderno, y seguramente muchas de las cosas que aceptamos ahora como ciertas, en el futuro, debido a ese pensamiento genial, vamos a descubrir cosas diferentes. Eso ha pasado a través de la historia. Una de las avenidas para el conocimiento ha sido el pensamiento religioso. Pero el pensamiento religioso también ha ido evolucionando y tiene que evolucionar y seguirá evolucionando. Pero muchas personas continúan aferradas al pensamiento tradicional sin cuestionarse de por qué piensan de esa manera. Un individuo es cristiano, por ejemplo, porque sus padres son cristianos y sus abuelos y sus antepasados lo eran, y le dan unas ideas y le dicen,
esta es la verdad. Pero lo mismo le está diciendo el padre de un niño que nace en la India y es hinduista, y le dice, no, la verdad es aquí. Y lo mismo estará diciendo el musulmán y el judío. Y seguimos creyendo que nosotros somos los poseedores de la verdad, porque esta es la religión que me da todas las soluciones. Tenemos que estar abiertos para descubrir la verdad, como nos presenta la sociedad teosófica. La sociedad teosófica tiene como lema: no hay religión más elevada que la verdad. La sociedad teosófica no es propietaria de la verdad, naturalmente, pero los miembros están buscando acercarse a la verdad y por lo tanto están abiertos a todo tipo de pensamientos, pero utilizan su razón para ver qué puede ser de acuerdo con la razón factible o es absurdo. Nosotros tenemos entonces, dentro de ese pensamiento, los libros sagrados. Entonces el cristiano o el judío dice, la verdad está en la Biblia. Solamente allí van a encontrar la verdad. Pero el musulmán está diciendo, no, es en el Corán, y el hindú es en los Vedas. ¿Será que la verdad puede estar totalmente en los libros? Tal vez haya mucho de verdad allí, pero son indicaciones, guías, motivaciones para que el individuo por sí mismo analice y busque la verdad. Total que, por ejemplo, en el caso de hoy, de nuestro examen de lo que es la reencarnación, no nos vamos a basar para este estudio en la autoridad de otros, para decirme, no, es que la reencarnación, fulano de tal, dice que eso es así. Vamos a examinar los hechos y usemos nuestra razón para ver si es factible que nuestra razón acepte esa idea o la rechace. La libertad de pensamiento es fundamental para esa evolución misma nuestra y de las ideas que nos van a conducir al acercamiento hacia la verdad. Vamos entonces a ver algunas imágenes, unas pocas imágenes que traemos en relación con la reencarnación. Vamos a tratar de examinar ese pensamiento y al final entonces tendremos la posibilidad de, con preguntas e intervenciones, enriquecer más este tema. No está. Yo lo. ¿Ah? No lo puse. Tenemos nosotros aquí podemos representar lo que es una vida en esta forma. Un punto que es el nacimiento. Aparece un ser, un nuevo niño, ¿no? Un bebé, va a vivir unos cuantos años y el final es la muerte. Eso lo estamos viendo continuamente. Eso es lo que llamamos una vida, que la podemos representar de esta manera sencilla. Pero esto tiene muchísimas implicaciones. Por ejemplo, en el campo de la ciencia respecto. Esto tiene sus antecedentes
el porqué de ese pensamiento científico que solamente acepta aquello que puede ser comprobado por los sentidos y que puede ser experimental. Entonces, ¿por qué esto? El pensamiento de los seres humanos había estado dirigido, regido completamente por el dogmatismo religioso. Ya estamos hablando entonces, en ese caso religioso, en las religiones de Occidente, específicamente el cristianismo. Había verdades de fe y el hombre tenía que aceptarlas. Si no las aceptaba, era un hereje y por lo tanto tenía que ser eliminado. En la época de la Inquisición, ese dogmatismo que duró varios siglos era el que predominaba. El que alguien se apartara de ese pensamiento podría entonces ser llevado a la hoguera después de que había tenido numerosas crueles torturas. El pensamiento científico se veía doblegado por eso. Había pensadores que no estaban de acuerdo con esos dogmas, muchísimos de esos absurdos, supersticiosos, pero que doblegaban a la gente. Y la gente procuraba mantenerse ignorante. Ustedes no tienen por qué saber. Nosotros le decimos lo que tienen que creer. Es decir, apoderarse no solamente del individuo material, sino también apoderarse de su mente para someterlo. Esos pensadores tuvieron muchos que huir de la órbita dominante de ese pensamiento religioso. Pero siguieron algunos pensando. Uno de esas víctimas fue un hombre extraordinario, Giordano Bruno, que tuvo el valor de enfrentarse a la iglesia, pero fue dominado por ella y lo llevaron a la hoguera. Sin embargo, él decía, el mártir de un siglo viene a ser la luz que ilumina los siglos venideros. Ese pensamiento de Giordano Bruno es un pensamiento teosófico. Teosofía es la sabiduría divina, por lo tanto es una sabiduría que va mucho más allá de lo que podemos encontrar en los libros y en las diferentes culturas y demás. Este dominio tremendo hizo que los científicos voluntariamente se limitaran a conocimiento de lo que le muestran los sentidos. Y en esa forma, muy sincera, han logrado ese conocimiento que nos lleva a esa avanzada tecnología que utilizamos hoy y que tantos beneficios ha traído para la humanidad, como tantos otros daños por su mal uso, no propiamente de los investigadores y de los pensadores, sino de fuerzas que quieren aprovechar aquello para dominar, seguir dominando a los demás. La libertad de pensamiento entonces estaba absolutamente prohibida y la ciencia tiene que irse por otro lado. Ese pensamiento hace que
el científico ponga todo su interés en la materia y ve las posibilidades de la materia y todo lo que se ha conseguido y logrado a través de ella, sin que intervenga para nada el pensamiento religioso. Algunos de esos científicos han llegado hasta el punto de decir que no aceptan a Dios, que son ateos, y tal vez lo han hecho con una sinceridad profunda. No pueden aceptar ese Dios que nos ha presentado las religiones, un Dios personal, un Dios que protege a un grupo en contra de otro grupo, un Dios que se enoja, que tiene ira, un Dios que maldice y un Dios que aprueba o reprueba, que premia o que castiga. Si nosotros seguimos ese pensamiento evolutivo, eso puede ser posible, ese pensamiento en épocas primitivas, pero en la medida que va desarrollándose ese pensamiento, esa idea de Dios, especialmente para esos pensadores, nos muestra que tienen razón y rechazan aquello. Lo que pasa es que esa idea que se ha dado de Dios está completamente tergiversada. Es absurda, pero la teosofía nos muestra que existe un principio universal, que no es personal, que va más allá de la persona y que ha sido la causa de todo lo que se origina en el universo. No es un Dios que tenga preferencias, un Dios que juzgue, sino que simplemente las leyes universales están allí, eternas, en la materia física y en materia no que va más allá de lo físico, más sutil, pero que opera de acuerdo con esas leyes naturales. Ese dogmatismo se ha visto también cambiado con el tiempo. Naturalmente que no todos piensan que todo es material, que no había nada antes del nacimiento. Se ve que un niño nace porque hay esas leyes genéticas que los padres transmiten a través de la unión de un óvulo con un espermatozoide, y que va creciendo allí un cuerpo, y que la razón, el pensamiento, la inteligencia son subproductos de una organización cerebral, y que cuando llega la muerte todo desaparece. Entonces algo está mal. ¿Qué objetivo tendría la vida si fuera solo eso? Si no hubiera nada que perdurara, nada que siguiera. Sin embargo, entonces, estas religiones creacionistas tratan de buscar una solución. Se volvió esto a... Y Dios va creando, además de que hay ese cuerpo físico de ese niño, a través de esas leyes genéticas, va creando almas. Entonces nos habla de algo permanente, algo que va a continuar, un alma, que va a tener un principio en el momento en que hay la unión del óvulo con el espermatozoide. Desde ese momento, entonces ya se une un alma, Dios crea un alma. En gran medida podríamos preguntar de manera tal vez irresponsable. Muchísimas de esas almas van a ser seres
crueles, codiciosos, envidiosos, deseosos de riqueza y de poder, abusadores y de todas estas cosas. Porque sus padres pueden ser, engendrar bajo el efecto de droga a un hijo. Sin embargo, le da un alma. Vemos que esas almas van a tener un destino, de acuerdo con los que presenta esa idea. Después de vivir unas horas, o unos días, o unos años, o muchos años, va a tener un final. Y de acuerdo con lo que haya sido su vida, y de acuerdo con el último momento, puede haber un destino de una salvación eterna, de un cielo. Si no ha sido así, si el hombre no ha aceptado el ser mejor, las religiones de todas maneras, aunque haya muchas cosas equivocadas, están buscando ayudar a los seres humanos a que sean mejores, a que obren bien. Y les prometen a esos seres sencillos y primitivos la posibilidad de ser premiados si te portas bien, castigados si te portas mal. Hay también un infierno que es eterno. No hay posibilidad de salirse. El individuo entonces está condenado por lo que él ha hecho. Esas son las dos posibilidades que tiene el ser humano. Si razonamos y no aceptamos esa idea simplemente porque hay que creerla, y si yo pertenezco a esta religión, debo creerlo, y no averiguo, mejor no averiguo, sino ese individuo que piensa, no puede quedarse contento con eso. Dice, ¿cómo va a ser posible que sea el mismo fin, un cielo eterno, por ejemplo, para un niño que vive unos días, que otro que tiene que vivir 60, 70, 80 años y que por lo tanto puede cometer muchísimos errores y apartarse entonces del camino? Ese está en desventaja con el niño. El que no ha pasado por experiencias tiene el mismo resultado y el mismo fin. No puede ser. Entonces aparece otra idea. Existe la idea de un purgatorio. ¿No funciona? Ya casi, ya casi. ¿Sí? Sí, pero dame un... Ya casi. Dame un segundo. Así. Una idea de un purgatorio. ¿Qué es ese purgatorio? Que los seres que ni han sido muy buenos ni han sido muy malos, después de la muerte, su alma tiene que purificarse. Pero pasará por una etapa muy dolorosa y que después irán al cielo. Los otros sí no. Eso sí, se van los malos para un infierno eterno. No vemos nosotros ya hay una sabiduría ni una justicia divina. ¿Por qué ese niño vive tan poco y tiene ese premio y el otro que vive tanto puede ser castigado eternamente? Eso choca contra nuestro propio sentido común, contra esa justicia y esa sabiduría. Tiene que haber una explicación diferente para ese hecho. Bueno, gracias.
Vemos aquí ya estamos hablando entonces de un destino, de un cielo eterno y de un infierno eterno y también de un purgatorio temporal. Algún tiempo estaría allí. Se hablaba en relación con esos niños que mueren tan pequeños que irían a un sitio que se llamaba el limbo. Es decir, no era ni el cielo ni el infierno, ni era el purgatorio, porque ellos no tenían nada que purgar. Pero habían nacido con el pecado original. La única manera de liberarse del pecado original era el bautismo. El bautismo. Si el niño no está bautizado, no puede ir al cielo. Eso causó mucho dolor en muchas personas. Yo recuerdo hace muchos años, en una reunión de la Sociedad Teosófica, en una de sus logias, que llegó una pareja joven, angustiada. Querían que les dieran alguna luz al respecto. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que les sucede? ¿Qué quieren saber? Dijeron, pues nuestro hijito murió al poco tiempo de nacer y murió sin bautizar. ¿Qué pasa con ese niño? Bueno, tratamos de explicarles algo al respecto, cosa que vamos a ver un poco más adelante, pero lo que quiero mostrar es que hubo un sufrimiento innecesario, terrible para esos padres, como lo manifestaron. ¿Cuántos miles de padres más tuvieron ese dolor? En el año 2006, el Papa Benedicto XVI dijo que el limbo no existía, que eso no era un artículo de fe y que por lo tanto podía ser eliminado, pero que el destino de esos niños estaba ligado a la voluntad de Dios. No había entonces algo definido. Dios hoy puede haber amanecido de mal genio y el niño, quién sabe a dónde lo manda, o está de buen humor y lo manda para el cielo. Porque de todas maneras el bautismo es absolutamente necesario para la salvación. ¿Y qué pasa con los que no son cristianos? Con los que no están bautizados. Bueno, vean ustedes, tanto sufrimiento por el limbo para decirnos que el limbo no existe. ¿No? Ese pensamiento cristiano también ha tenido que evolucionar. Y hablando de evolución, la Iglesia fue enemiga de la evolución durante muchísimos años, siglos, hasta que la ciencia les hizo ver que la evolución era no una teoría, sino un hecho fundamental y tiene que ser aceptado. Que Galileo fue condenado por la Inquisición y solamente hace unos pocos años fue perdonado, cuando el que debía perdonar sería él a la Iglesia por lo que le hicieron a él. Es decir, lo que quiero mostrar y que reflexionemos aquí es que tenemos que usar nuestra razón. Si algo de lo que se nos ha mostrado y enseñado es aceptado por nuestra razón, maravilloso, sigámoslo. Pero si va contra la razón, tenemos que buscar una solución. ¿Por qué negar el derecho al individuo al pensamiento? A que tenga que repetir lo que le dicen otros que son los que tienen la autoridad, que tienen el poder.
la libertad de pensamiento en la sociedad teosófica es fundamental. Es uno de sus principios primarios desde cuando se fundó, la libertad de pensamiento. A nadie se le condena porque piense de otra manera. Lo que queremos buscar aquí es que reflexionemos. Pero una vez que se haya hecho esa reflexión y que nuestro razonamiento nos conduzca a algo que soluciona un problema anterior, lo anterior hay que dejarlo abandonado. Como en el caso de que tenemos un automóvil para transportarnos, no tenemos que volver otra vez para ir a la oficina en un carro tirado por un caballo o un buey. Tenemos que entonces seguir, aceptar esa luz interna que nos dice que algo nos está conduciendo por el camino correcto. A eso nos induce la sociedad teosófica. Sigamos un poquito más al respecto. Vimos aquí un camino representado por una línea recta del nacimiento a la muerte. Podemos ver también representado un viaje de Nueva York a Londres por una línea recta. Este es nuestro punto de partida y este es nuestro punto de llegada. Pero eso era cuando pensamos que la Tierra era plana. Pero aceptando y sabiendo que la Tierra no es plana, sino que es una esfera, entonces el asunto no es así. Si vamos de Nueva York a Londres, ese viaje es un arco de una circunferencia. Si el piloto siguiera el mismo diámetro, después de pasar por Londres, seguiría recorriendo toda la superficie de la Tierra y llegaría a Nueva York. Esto sería simplemente entonces un arco de una circunferencia. Lo mismo pasaría aquí con el nacimiento y con la muerte. No es una línea recta. Estamos nosotros en un viaje circular, pasando por ciclos. Hay un ciclo del nacimiento y otro de la muerte. Pero antes del nacimiento hay algo. Y después de la muerte continuará algo y volveremos. Entonces, esto ya nos cambia completamente el panorama. Tenemos aquí, no me detengo en esto mucho, cuando hacemos el curso de teosofía, vemos cómo son los planos de la naturaleza. Es decir, que dentro de nuestra tierra, o en nuestra tierra en la cual vivimos, existen muchos tipos de materia. No solamente está la materia visible de sólidos, líquidos y gases, sino que hay otros tipos de materia más sutiles que lo hemos llamado la materia astral. No puedo señalar así. La materia, el mundo astral o de las emociones. En el mundo físico, nosotros tenemos sus sentidos para percibir el mundo. Hay distintas, todo está en movimiento, todo está en vibración.
y ciertas vibraciones, de acuerdo con su frecuencia, van a llegar a nuestros objetos, de nuestros centros de información. Si las vibraciones son de determinada frecuencia, son percibidas por el ojo y vemos. Pero hay otras frecuencias que son percibidas por el oído y otras por el olfato. Todas son vibraciones diferentes. Pero para nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros anhelos, entonces esos sentidos no son los que nos van a llevar información a la conciencia, sino sentidos en algún sentido, en alguna forma, en el mundo astral, que es mucho más sutil que el físico y nos lleva esa información que traduce nuestro organismo como una emoción. Y hay emociones de todo tipo. Hay la envidia, la codicia, la lujuria, los celos, infinidad de vibraciones, de emociones, de sentimientos de tipo muy bajo, y otras del amor, el sentido de la belleza, la fraternidad, el altruismo, la generosidad, la caridad, que entonces operan en los niveles más elevados, más sutiles del mundo astral o emocional, y las bajos con este tipo de materia. Y lo mismo en el campo del pensamiento. Pensamientos que están unidos a esos tipos de emociones. Vivimos en esos mundos. Nace ese ser, pasa por este proceso y llega a la muerte. ¿Qué es esa muerte? El mundo físico sigue existiendo, pero ya no hay cuerpo físico. Ese cuerpo emocional y ese cuerpo mental, la teosofía nos habla de que existen esos cuerpos, porque son instrumentos para que se produzcan esos fenómenos emocionales y mentales, son los mismos, no cambian para nada, seguimos siendo los mismos después de la muerte. Un ser tonto no se va a convertir en sabio, un ser pecador no se va a convertir en santo, un ignorante no se convierte en un genio, seguimos siendo los mismos. Los sentimientos, la vida que nosotros llevamos en este momento va a determinar lo que va a ser la vida después de la muerte. No es cosa del último momento. Esa vida después de la muerte depende de lo que hemos estado haciendo, de lo que estemos haciendo ahora y lo que sigamos haciendo después. Si queremos un mundo de felicidad, de perfección, de mejoramiento, hay que hacerlo ahora. No es después de la muerte, porque eso no va a ser posible. El mundo de las experiencias está completo aquí, cuando tenemos todos nuestros instrumentos. Un individuo que se ha dejado llevar por una vida viciosa, por ejemplo, bien sabemos cómo se va hundiendo en el vicio, cómo se va el organismo acostumbrando y le va pidiendo a ese individuo cualquier tipo de vicio, digamos el licor. Ese individuo que toma un poco
al principio no le hace mucho daño, pero se va creando una compulsión y quiere repetir eso. Entonces hay un deseo emocional de tener esa sensación bajo ese paraíso artificial del alcohol, y al mismo tiempo hay una compulsión psicológica para seguir haciendo, porque ese pensamiento trata de repetirse y buscar esa sensación. Ese individuo que se emborracha y se enguayaba y siente arrepentimiento de haberlo hecho porque molestó a la esposa, porque peleó con el amigo y demás, ¿no? Queda tranquilo unos días hasta cuando se vuelve a repetir esa compulsión y repite. Y si sigue eso así, llega un momento en que se vuelve un alcohólico. Él ve en la desgracia de este alcoholismo. La mujer, si él quiere salir de eso, lo puede ayudar y lo puede perdonar, pero su organismo está destruido, su hígado está destruido, su capital se perdió, las amistades se acabaron, nadie quiere estar con un individuo de esa clase. Si quiere salir de allí, tiene que pasar por un verdadero infierno o purgatorio, porque es doloroso y necesita ayuda de otros seres para poder salir. Pero él tiene que querer salir de allí. Y sale, algún día. Y si sale, puede convertirse en un servidor de la humanidad, siendo una ayuda en Alcohólicos Anónimos, por ejemplo. Porque él sabe lo que es esa lucha y puede ayudar a otros a que salgan de eso. Pero supongamos que ese alcohólico muere dentro de su alcoholismo. ¿Qué pasa? No tiene un cuerpo físico para aliviar la carga. Ya no puede tomar nada, porque no hay un alcohol físico, no tiene el instrumento para calmar aquello. Entonces está bajo el infierno del alcohólico. Como habrá el infierno del hombre codicioso, que quiere seguir acumulando y ve que todo se le fue de las manos, que todo por lo cual había luchado se acabó, desapareció. Y si puede tener una visión, verá cómo los hijos y los yernos están disfrutando y despilfarrando tal vez aquello por lo cual luchó. Nada puede llevarse, nada. Y entonces el individuo que tenía poder ya no lo tiene. Ese individuo que era respetable por su dinero, ya no tiene dinero, es igual. Se le mide por el mismo rasero. Total, que después de la muerte, el individuo será siguiendo el mismo. Pero se ha llevado una vida sencilla, recta, una vida donde los valores son importantes, donde quiere cultivar lo mejor del ser, con el estudio, con la práctica del arte, con el desarrollo de la ciencia, las matemáticas, tantas cosas que hay hermosas en el mundo. Entonces ese individuo no pasará por ningún purgatorio, porque después de la muerte él estará en ese purgatorio, que es el mundo astral. Pero por falta de alimento, un día saldrá de eso. Y morirá ese cuerpo emocional que está centrado en la parte... Nos volvimos a salir y no... La dependencia del hombre con la ciencia y con la... Sí. Tocar. Bueno, me salió. Volvemos a ver qué es. Bueno, entonces,
él saldrá de eso. Pero como la mente y las emociones van juntas, el pensamiento bajo y las emociones bajas habrán muerto y estará en una siguiente etapa, en el mundo mental, inferior, al cual se ha denominado que es en el mundo mental superior, que se ha denominado que es el cielo. El mundo mental inferior, perdón, que es celeste, está en el cielo. No será un mundo real, es un mundo resultado, ya está aquí, volvemos al purgatorio. Voy aquí, entonces este purgatorio se acabó para él, el mundo astral sigue y estará entonces en la etapa celeste. Ese mundo celeste es un mundo también de magia, es un mundo de ilusión, es un mundo creado por él mismo. Ese individuo que ha supuesto durante su vida que lo ideal es poder estar, si es artista, con los máximos artistas del mundo. Si es un músico, poder estar con Beethoven y con Mozart y con Chopin y todos esos, Bach, todos esos grandes músicos. Disfrutar de esa música en un nivel mucho más bello y más perfecto que el que podemos nosotros imaginar a través de los instrumentos musicales. Vive allí. Es un mundo de perfección para él, sin dolor, porque él ya ha acabado, ya pasó esa etapa de purgatorio. Pero si es un científico, entonces su cielo no será el de la música, será el de la ciencia. Poder entonces estar con esos grandes científicos, ¿no? Y así por el estilo. Posiblemente que si es un teósofo, querrá estar allá con Annie Besant y con la señora Blavatsky y demás. Tal vez es un mundo también ilusorio. Pero llega un momento en que esa etapa celeste también desaparece. Este ser muere y está en el Devachan. El Devachan está en el mundo mental superior. Hay niveles superiores, el nivel búdico, que es el intuitivo, y que allí, en alguna medida, está iluminando a esa mente, representada por esta estrella aquí. Ese mundo es el real. Durante un tiempo vamos a vivir en ese Devachan. Allí no llega sino la quinta esencia de nuestras experiencias físicas, emocionales y mentales. Solo lo más puro, lo más elevado, lo más bello que hayamos podido cultivar. Eso es una lección, porque eso hay que cultivarlo ahora. No podemos ver que solamente este mundo es divertirnos viendo televisión o paseando o en cualquier otro tipo de lo que imaginemos que debe ser el mundo, sino en el cultivo de eso que es mejor para el ser. Eso es verdadera alegría, es verdadera felicidad, es lo real en nosotros, esa quinta esencia. Pero allí no podemos seguir viviendo eternamente, no somos seres completos. El alma, esto representa el nivel superior. De aquí para arriba hay más, pero eso no es el tema de la reencarnación, porque allá todavía estamos muy lejos de eso. El ser voluntariamente decide que tiene que volver. Nadie nos manda. Entonces no existe un Dios que dice, bueno, ya, se te acabó. Adiós, no más recreo.
vuelva ya a trabajar y a sufrir y a gozar. Eso no existe. Esa misma ley natural hace que ese ser, aquí ya no estamos hablando de la personalidad ni del individuo, sino más allá. Ese reflejo de la chispa divina en esa mente le hace ver al ser. Yo tengo que seguir en ese progreso, tengo que volver. Y entonces tendrá que construir un nuevo cuerpo mental. Algo le pasa. No sé. Bueno, Pero vamos a quitar este. tiene que construir un nuevo cuerpo mental. Ese cuerpo mental, ¿cómo va a ser? De acuerdo con la capacidad vibratoria, o si quieres dejarlo aquí, vamos ahí, ya está. Ahí, ya. Sí, por eso, ya está. Ya está. Así se pudo ver. ¿Para adelante o dice para atrás? Ahí. Bueno. Entonces, Le quité este. ¿la qué? Don Gabriel, no te va a funcionar. Bueno, dejémoslo fijo, ¿qué? Sí. Sí, mejor. Bueno, entonces, aquí ya no había un cuerpo. Esos cuerpos habían desaparecido, ¿no? Tiene que construir un nuevo cuerpo mental. De acuerdo con la capacidad vibratoria del ser, se nos habla que existe, al desaparecer el cuerpo, queda lo que se ha llamado un átomo permanente que tiene una capacidad vibratoria especial, que es la que tenía en el momento de morir y que atraía materia mental de ese mundo para construir su cuerpo mental. Entonces ese átomo permanente se pone en estado vibratorio, había estado en statu quo sin manifestarse y se... bueno. Yo. ¿Tú lo manejas? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces crea ese nuevo cuerpo mental que viene a ser o a tener la tendencia de repetirse, de volver a ser el mismo de cuando él murió. Tiene la tendencia. Pero, ¿cuándo va a suceder eso? Varios siglos, posiblemente, después de esa muerte que habíamos visto anteriormente. Entonces él va a volver a un mundo nuevo, completamente desconocido. ¿Cómo será nuestro mundo dentro de 500, 600, 700 mil años? Es otro mundo, otras costumbres, otra sociedad. Y no solamente nosotros vamos a estar influidos por lo que traemos dentro de nosotros, sino del medio ambiente en el que estamos. Entonces, vamos a nacer en una época completamente diferente, en primer lugar. Después de crear ese cuerpo mental, se va a crear... ¿Lo mueves? Aquí está. El cuerpo, se va a crear un nuevo cuerpo emocional, que le va a pasar lo mismo. Trata de repetirse como era antes. Si vibraba a la belleza, a la fraternidad, a la virtud, al amor, va a traer materia del nivel superior del mundo astral para construir ese cuerpo similar al anterior. Pero si era cruel y vicioso y machista y esclavista y racista, entonces construirá en su cuerpo, especialmente con materia de los niveles inferiores. Pero en el mundo físico la cosa va a cambiar. Allí
nosotros no podemos resolver por nosotros mismos qué clase de cuerpo vamos a tener, porque escogeríamos mal. Quisiéramos ser las mujeres unas reinas de belleza, los hombres unos adonis, ¿no? Y tal vez eso no es lo que se requiere. Quisiéramos vivir, bueno, es que la pobreza es tan difícil. Yo quisiera tener entonces muchas cosas. Tal vez la riqueza no es lo que nos conviene, ¿no? Entonces dice, dentro del reino angélico hay unos grandes seres que se llaman los señores del karma, se les ha dado ese nombre, señores del karma, y ellos contribuyen. Ellos no pueden cambiar nuestra ruta, pero sí pueden contribuir para poner las mejores condiciones para nuestro desarrollo hacia la perfección, que no es lo que querríamos, sino lo que necesitamos, y tenemos que volver. Entonces se va a crear ese nuevo cuerpo físico. Entonces a veces esa alma toma un cuerpo masculino, en otras ocasiones femenino, en ocasiones está en condiciones de pobreza, otras de riqueza, porque tan difícil es vivir espiritualmente en la pobreza como lo es en la riqueza. Entonces hay que aprender a vivir espiritualmente en la condición en que estemos. Y si, por ejemplo, en el caso del nacimiento, es ese niño que tiene que morir, ya no podremos decir, como se dice, como un sentimiento muy cristiano y muy religioso, es que son los designios de Dios. Y yo los acepto con todo el cariño y todo el amor y toda la fe. No hay ningún designio de Dios. Nosotros somos los que ponemos esas condiciones. No hay ningún ser que dice, por lo que tú hiciste, vas a tener que querer vivir y no poder hacerlo. Tener un cuerpo y no poder hacer ese esfuerzo y no tenerlo. Y esperar otra ocasión para que puedas seguir adelante. Nosotros no podemos sino especular en relación con qué fue lo que pasó anteriormente. ¿Para qué hacerlo? Algo pasó, nuestra alma sí lo sabe. Y nuestra alma, al pasar por esa experiencia, sabe lo que está aprendiendo, lo que tiene que aprender. Y por lo tanto, entonces, no hay ningún ser que esté definiendo ese futuro, sino una justicia perfecta gobierna el mundo. Entonces no es un ser que establece la justicia, el juicio y la condenación o el premio, sino nosotros mismos estamos haciendo eso. Por lo tanto, la lección fundamental que nos muestra esta idea de la reencarnación es que la vida después de la muerte hay que construirla hoy, hay que hacerla hoy. Es la manera de vivir actualmente la que va a definir no solamente nuestro cielo y nuestro infierno aquí, porque realmente si el cielo y el de Bacán lo tenemos en lo elevado, el cielo en este punto, el purgatorio aquí, no hay más infierno que este mundo en el cual estamos viviendo, si permitimos que sea un infierno. Es decir, nosotros estamos construyendo nuestro cielo o nuestro infierno a todo instante, a todo momento. Por lo tanto, este estudio de las leyes de la naturaleza, de la reencarnación, del karma, de la evolución, no son cosas teóricas que sirven simplemente para llenar mi interés por la cultura, por
darme un sentido de erudición al respecto, sino que son eminentemente prácticas. Por eso la teosofía nos dice, el conocimiento es útil en la medida que puede construirnos o llevarnos a la sabiduría, no por llenar simplemente esas necesidades intelectuales. Entonces, no es un estudio teórico. El estudio nos va a conducir a una vida más recta, más útil, más bella y más feliz. Muchas gracias.